¿Qué tal? Esto es La Conversa, una charla de 4 personas sobre distintos temas. Tengo el honor de presentar a mi compañero Alejandro Sosa. Bienvenido, Ale. Muchas gracias, bienvenido Nacho Arturaola. Y en la conversa de hoy vamos a hablar sobre cambio climático. ¿Qué es en concreto el cambio climático? ¿Cómo nos afecta en la vida cotidiana? Para hablar de eso y bastantes cosas más, es que recibimos a 2 invitadas de lujo. Un placer. Primero voy a recibir a Carolina Cuestas, bienvenida. Muchas gracias a la conversa. Gracias por estar acá. Y bueno, yo voy a recibir a Josefina Villamarzo, que aparte es de Ciudad de la Costa, así que somos la mitad de Ciudad de la Costa. Así que, mitad de la mesa de Ciudad de la Costa, del Pinar. Fundamental, y Pinar encima. Así que bienvenida, Josefina. Un placer estar acá. Gracias. Bueno, y para arrancar, a ver, siempre arrancamos así en la conversa. ¿Cómo se definirían? Chan, qué pregunta. Las matamos. Al hueso. De una. Para la gente que no las conoce, si se tienen que presentar, ¿qué es lo primero que pueden decir de ustedes? Mujer uruguaya, estudiante, militante. Estudiante de... Ingeniería ambiental. ¡Opa! Sí. Ahí es como estudiante de ingeniería ambiental, pero queriendo dedicarme a lo social. Entonces es como una conjunción de casi que la militancia ha sido la mayor academia para lo que quiero y lo que hago. Y bueno, hija, tengo 2 perrijas, como diríamos, 2 perritas. ¿Cómo se llaman? Lisa y Maggie. Lisa y Maggie. Sí. Y bueno, y apasionada de intercambiar y de charlar con gente para hacer cositas en conjunto por nuestros territorios, por nuestro país. Genial. José. Yo soy mujer, madre, bióloga, feminista y militante también de varias causas políticas y ambientales. Bien. Feminista también, clave, la Importante. piedra angular de todo, sí. De ahí salimos. Y Claro, la primera escuela. hoy Alejandro introducía en las preguntas iniciales de qué vamos a hablar. Si tuvieran que explicarle, no sé, a mis abuelas, por ejemplo, que están viendo, o mucha gente que capaz no entiende tanto, de algo que se habla hace años ya, pero ¿qué es en concreto el cambio climático y en qué lo vemos en la cotidianidad? Bueno, veníamos hablando con José que ahí como que podíamos identificar capaz 2 tipos de respuesta. Uno más científico o técnico, que es capaz lo que nos aparece en Google, de bueno, un cambio en los patrones climáticos de precipitaciones, temperaturas, que es un cambio en el largo plazo. Como tal, cambios climáticos en el planeta han habido un montón. Este en particular se caracteriza por ser de origen antropogénico y porque el cambio en sí mismo es muy abrupto. Y después hablábamos de otro tipo de respuesta, que si querés, José. Claro, que es como una crisis de un sistema que funciona mal, ¿no? Como llevarlo más desde un aspecto en esto de cómo nos afecta también como personas este cambio climático. Para explicarle a tu abuela qué quiere decir el cambio climático, quiere decir que cuando haga calor va a ser más calor y cuando llueva va a llover menos veces pero más fuerte, y cuando haya temporales van a ser brutos temporales, y bueno, nada, todo lo que eso implica en la exposición de las personas que están vulneradas, cómo afecta eso su calidad de vida. Y es que tal cual, justamente esto de la calidad de vida y de todos estos impactos, y retomando lo que traía José de un problema que es sistémico. O sea, ¿por qué es el resultado de un problema sistémico? Porque al día de hoy vivimos en un sistema que tiene y procura un crecimiento infinito en base a una explotación de recursos finitos. O sea, es un sistema que necesita año a año todo el tiempo estar en constante crecimiento, sin embargo, en el marco de referencia es finito. Y eso genera catástrofes sociales, y el cambio climático es un síntoma de esa, digamos, si se quiere decir, no enfermedad, pero de esa problemática. Esa manera de producir y de vivir que, bueno, con base en explotar la naturaleza, hasta que la naturaleza dice, bueno, ya está, claro, no doy más. Es que es una manera también de poner, si se quiere, límites, ¿no? De, bueno, a ver, año, tras décadas ha habido una explotación de los recursos, de los combustibles fósiles, se han prendido alarmas de todo tipo. Acá nos convoca el cambio climático, pero hay otras crisis en desarrollo. Incluso se dice que al día de hoy vivimos en una policrisis, ¿no? De, bueno, o sea, tenemos la crisis del suelo, la pérdida de biodiversidad, o sea, todo ese impacto que hasta lo disociamos como de algo humano. O sea, tenemos lo natural como lo pristino, casi lo que es puro, verde, y lo artificial,
lo humano. Y esa dicotomía en realidad es también un poco lo que nos lleva a, o sea, pensar problemas que son sistémicos, que son un síntoma de problemáticas sociales, como algo, bueno, esto es ambiental y reduzcámoslo a un departamento ambiental, Claro. y no lo transversalizamos. O sea, lo ambiental es como el marco de referencia para toda la política y todo lo que se genera, particularmente en Uruguay. Hasta hace poco tiempo, y ahora también está esa visión presente en algunos ámbitos, que es que, bueno, las inundaciones, las catástrofes suceden por una cosa divina que decidió y no que tiene culpa el ser humano, ¿no? Eso está cambiando poco a poco. Bueno, es lo que hablamos también con Caro y con ustedes hace un rato, de esto de que el negacionismo climático hoy en día existe y hay varias figuras políticas importantes que así lo pregonan, pero también lo que más existe hoy en día no es tanto el negacionismo del cambio climático, sino más bien el negacionismo de qué tan impactante, de qué tan malo o de qué tan rápido va a actuar, ¿no? Y siempre hay que pensar a quién beneficia ese discurso, que es clave para poder poner en duda de su veracidad. ¿Y el tema del cambio climático es pura y esencialmente capitalista o en realidad no tiene nada que ver el sistema? Porque en otros lados también hay, no sé, imagino que hay problemas de cambio climático, pero aparte yo pensaba en qué cumplimiento tuvieron los objetivos de desarrollo sostenible, que en realidad se originan desde una perspectiva capitalista tal vez, pero hay muchos compromisos ahí que tienen que ver con todo esto. ¿Y qué grado de cumplimiento tuvieron? ¿Y cómo lo ven ustedes? Creo que ahí hay como dos preguntas, ¿no? En esto de qué tanto tiene que ver el capitalismo, porque me imagino que hay países que no son capitalistas y que igual afecta el cambio climático o no. El tema es que el cambio climático es a nivel global. Mundial, o sea, claro. Incluso dentro de los países que más liberan gases de efecto invernadero, que son los grandes culpables del cambio climático, son los grandes países primermundistas del norte. Y quienes más pagan las consecuencias climáticas, humanitarias, sociales de ese cambio climático son las personas vulneradas, mujeres, niños, ancianos del sur global, ¿no? Entonces como que afecta distintamente, pero a todo el planeta, digamos. Sí, es un cambio de escala bastante importante, porque, bueno, estamos hablando de que Uruguay, tenemos muchas críticas para hacerle en un montón de problemáticas ambientales y todas son pertinentes. Justo en materia de emisiones de carbono, nos hemos portado bastante bien, históricamente. Somos un país chiquito, no hay muchas personas en comparación con otros países, vivimos de ganadería y agricultura esencialmente, o sea, entonces hemos hecho los deberes. O sea, hicimos la transición energética Claro, con el o sea, gobierno de frente. En fin, hemos Buen hecho... alumno, Uruguay. Sí, pero ¿qué ocurre? Aún así, aún en esta situación, estamos sufriendo consecuencias de las que no solamente no somos responsables, sino que además nos implica grandes costos adaptarnos. Uruguay es un país extremadamente vulnerable al cambio climático, vulnerable en el sentido más estricto de, bueno, está expuesto a grandes riesgos. Dependemos de una variabilidad climática, o sea, las vacas gordas de economía, la vaca flaca no hay economía, es bastante lineal. Incluso lo que es turismo, aún así es turismo de sol y playa, entonces dependemos de esa variabilidad climática y tenemos grandes concentraciones de bienes y servicios en las ciudades, en las capitales, sobre las costas, sobre la franja costera. Entonces, o sea, necesitamos hacer de esas inversiones. Hay como muchas corrientes que indican que, bueno, hay que hacer responsables a aquellos sectores que han sido históricamente responsables, o sea, asumir los daños y pérdidas, que exista como una retribución de la deuda histórica, porque también es cierto que los países que se han desarrollado en base a carbono también son los países, bueno, llamados colonizadores. Entonces, hay como, cuando hablamos de políticas climáticas, si hablamos de justicia climática, estamos hablando en clave de decolonización. Quienes mejor te pueden hablar de esto, de los paradigmas y de, capitalismo, ODS y hacer una construcción crítica en torno a eso, son las comunidades indígenas. Y bueno, y en Uruguay, con la que capaz yo me vinculo, son un grupo de mujeres de Bascuada Inchalá, traen y como justamente hacen memoria y reivindican mucho esta idea de, o sea, hace mucho tiempo venimos hablando de esto, hace mucho tiempo estamos en este territorio, y bueno, no es deber de una mujer blanca decirlo, pero en definitiva, o sea, esa memoria, esa memoria y ese como alzar esas voces y llevar esas voces a lugares en donde se pueda tomar decisiones, es también lo que va a permitir cambiar ese paradigma y generar medidas que nos decolonicen como país latinoamericano y también que apuesten a atajar o a los mismos cimientos, o sea, las ideas más que son raíces de todo este problema, ¿no? Ahora, en Uruguay
por mucho tiempo parecía que no pasaba nada. Una inundación cada tanto. Y no sé qué piensan ustedes, pero creo que la sequía en el área metropolitana, el déficit hídrico, y que nos quedamos sin agua potable en el área metropolitana en 2023, bueno, nos dijo, esto del cambio climático que parece una cosa re de las potencias, algo Una mundial, que bueno, lo vi en que tengo que empezar a comprar bidones, no puedo tomar más agua de la canilla, el agua está salada. ¿Cómo vieron ese cambio? ¿Creen que aportó a generar una conciencia o seguimos en la misma y si hoy pasa, estamos en el horno igual? Bueno, ese cambio responde al aumento del promedio de temperatura a nivel mundial, que los científicos lo habían puesto como, la comunidad científica lo había puesto como un límite del 1.5. No pasemos el 1.5 de aumento promedio a nivel mundial, que se hace con el promedio de a 30 años en todo el mundo. El 1.5 de diferencia de temperatura no nos dice nada en el día a día. O sea, en la mañana puede haber 8 grados y al mediodía 22. Habla de un promedio a nivel mundial de muchos años. Ese 1.5 ya lo superamos. O sea, hoy en día ya estamos camino al 1.75 y más. Entonces, por eso tan abrupto y cuanto más nos acercamos a un aumento mayor de la temperatura, mayores van a ser los impactos. En esto de que capaz que no había pasado tanto esto de una sequía, de que nos quedáramos sin agua en el área metropolitana y hoy en día es una amenaza que sucedió y que sigue todavía vigente, ¿no? Y en esto de si ayudó a despertar como la conciencia ambiental, yo creo que sí, desde el miedo. Lo cual no es beneficioso para nadie, ¿no? Nadie puede vivir con el cortisol elevado porque trae problemas eso. Pero sí, ya no es tan difícil justificar la relación entre lo ambiental y lo económico, lo ambiental y lo social para todas aquellas personas que son ajenas a ese trato diario con las dos temáticas, ¿no? Entonces, como que es fácil decirle los beneficios ambientales, por ejemplo, que tengas agua, la gente hace como un clic rápido y empatiza con la situación. Entiendo yo que desde el miedo a que vuelva a pasar o a qué podría llegar a pasar. ¿Y hoy la gente tiene más conciencia ambiental después de todo lo que fue la sequía y todo lo que pasó en 2023? Creo que es difícil medir la conciencia ambiental. Yo no sé si incluso existe un indicador de conciencia ambiental. A nivel cultural me imagino que sí, uno puede tener percepciones. Pero esto que retomaba un poco José del miedo, ¿no? O sea, la sequía fue un fenómeno que, bueno, hablando con Marcelo Barreiro, un científico de cambio climático, incluso es autor de panel intergubernamental de expertos de cambio climático, él definía lo de la sequía como un fenómeno de cisne negro. ¿Han visto cisnes negros? No, yo tampoco, porque es algo súper particular. Y bueno, como que fue como difícil de predecir, fue como que a todo el mundo lo tomó por sorpresa. O sea, Uruguay siempre hay agua, abrís la canilla de agua, ¿cómo que no hay agua? Y parado sobre el acuífero guaraní, sí, que nadie entiende absolutamente nada de qué significa eso. Pero toda la vida lo repetimos de la escuela. O sea, como que el agua no fue un tema. O sí ha sido tema, pero no en esa magnitud. Han habido sí otras escaseces, otras preocupaciones. Entonces, como que nadie entendía nada y acá nos enteramos de que el cambio climático podía estar generando esto. Y bueno, como fue desde el miedo, como fue desde ese terror, como hubo un auge, como además veníamos de post-pandemia, era como una crisis tras crisis, en esto que veníamos hablando en la anterior parte de la policrisis, ¿no? O sea, y además también creo que en un momento estuvo el dengue, los vectores de enfermedad, la policrisis nuevamente. Entonces, al final fue como o sea, ¿y de ahora en más qué hacemos? Yo no sé si hubo un cambio en la conciencia ambiental, pero sí el nexo entre la crisis climática como una crisis social está un poco más chiquito. Un poco más chiquito. Nosotros tenemos en una pancarta que dice justicia climática y justicia social y esa es como la piedra angular para poder empezar a generar políticas que sean efectivas, eficientes y justas, ¿no? Porque también en esto que hablábamos de, bueno, norte-sur, países más o menos responsables, hay responsabilidades diferenciadas incluso a escalas capaz más pequeñas que una escala global como lo es la sequía. Hay responsabilidades diferenciadas en la sequía. Y en ese camino de la conciencia también, y de las responsabilidades diferenciadas, bueno, ¿qué tanto, o sea, una conciencia, en fin, a nivel de, bueno, individual, voy a cuidar el agua, puede ser como efectivo para atajar esta problemática? Que creo que ya ahí nos metemos como en otro tema de, bueno, soluciones individuales, soluciones colectivas, o sea, yo ahí en esto de la conciencia, de, bueno, si la gente tiene más o menos conciencia ambiental, tengo como esta frase de cepillo de dientes de bambú no se va a salvar el planeta. O sea, claro, la solución está en lo colectivo.
La solución está en organizarse, en adherirse, en juntarse, hasta el juntarse con unos mates en el barrio, a ver, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Conocerse todas las panaderías, apostar a lo local, unirse tanto, que en la defensa del territorio lo que nos quede, sepamos que lo que nos quede son los unos y los otros, que los entramados sociales sean súper resilientes para todo lo que se nos viene. El día de mañana hay una inundación o hay otra sequía. ¿A quién voy a acudir por agua? ¿Al vecino, a la vecina? ¿Cómo me voy a organizar para defender nuestros derechos? No hay una inundación. Vamos a trasladar a toda una comunidad, todo el entramado de vecinas, de cuidados, las mujeres, toda la sobrecarga de cuidados que va a haber. Entonces, por eso creo que más o menos conciencia. Puede ser que la brecha esté más corta. Pero lo que me parece más en clave de todo esto es que si lo vemos como una cuestión social, nos vamos a poder organizar mucho mejor y vamos a poder atajar estas problemáticas desde lo colectivo y desde, bueno, voy a ir a comprar el bidón de agua o voy a salir a pegarle bidones a la calle marchando para que, bueno, estamos hablando de agua y sin embargo hay otro montón de sector de Uruguay que no se le cortó el agua, pero nosotros manda agua salada. ¿Qué es esto? ¿Y cómo ven lo del tema del proyecto Neptuno y bueno, toda la respuesta que hubo también de comunidad organizada, capaz resistiendo a ese proyecto y toda la discusión de... Bueno, no sé, pero... No, sí, pero justo hablando del tema no sé cómo lo ven, qué opinión tienen. Y yo creo que es un gran espejo, un reflejo de cómo los movimientos sociales, pero con aval técnico, con conocimiento científico y con el conocimiento ecológico local, que es súper importante y hay que continuar reivindicándolo todo el tiempo, de las comunidades, por vivir ahí, conocen cómo son los ciclos. Bueno, del proyecto Neptuno o el proyecto de inmobiliario en Punta Ballena, bueno, u otros proyectos que hayan surgido últimamente, demuestra cómo la unión, la cohesión, la militancia y la perseverancia frente a ciertos temas colabora con arrojar luz sobre los mismos, luz mediática, y lo que lleva luz mediática lleva luz política también, ¿no? Y bueno, todo eso cómo está asociado también a esto que decía Caro y lo que mencionábamos recién de la sequía. La sequía no solamente producto del cambio climático, sino también producto del cambio de uso de suelo y los usos que se le da a esa cuenca prioritaria de consumo humano, ¿no? Lo que pasaba en Canelones mismo, se repartía agua para consumo humano, pero también para consumo de ganado en zonas rurales de Canelones, el día siguiente de que había llovido. Que capaz que si yo vivo en un edificio en Positos, no se me ocurre juntar agua de lluvia para tomar, pero capaz que pienso que en las zonas rurales sí debería estar como esa sensación de, bueno, si llueve tengo agua más ligada, e igual no, porque es eso, son las costumbres sociales que se van perdiendo y que está bueno continuarlas como reforzando en esto de generar redes, de hacer huertas comunitarias, de hacer acopio de agua en los lugares donde yo tengo impermeabilizado, como por ejemplo la caída de los techos. Bueno, poder trabajar en todo eso para hacer comunidades resilientes. No solamente ambientalmente, sino desde el punto de vista alimentario y emocional. Porque frente a las crisis también hay una crisis humanitaria muy fuerte que si no estamos bien parados ahí, si yo no conozco cómo se llama mi vecina, no sé cómo ayudarla tampoco. Un retuito a todo lo que dijo. me quedé con Más esto uno. que decía Caro del cepillo de bambú, ¿no? Sí. Porque, o sea, una cosa que también grandes culpables, grandes empresas que ni siquiera están acá. Y yo me pregunto a veces, tengo una habitación en mi casa llena de plásticos que voy acumulando porque tengo que ir una vez a llevar los plásticos lejos. Entonces, a veces digo, todo este esfuerzo entre comillas, ¿no? Pero yo separando los plásticos, juntándolos, ahí se me caen, los gatos los tiran, todo. Y en realidad las grandes empresas, no sé, Estados Unidos, Europa, no sé qué, contaminando los ríos, los márgenes de agua completos, ¿ayuda en algo? Pero bueno, esto de la salida comunitaria me parece súper interesante. La salida comunitaria en todo, hasta en eso de los residuos. Sí es necesario clasificar los residuos porque, o sea, hasta al día de hoy la manera de llevar alimento a veces lleva residuos. Lo que siento que como que la narrativa no puede quedar reducida a eso. El discurso no debe ir por, bueno, cambiemos dejemos de consumir esto para consumir esto otro, ¿verdad? Claro. O sea, sino que sea como que la narrativa puesta a soluciones colectivas y apostar local, porque realmente creo que muchas veces, incluso estos discursos de los cepillos de diente de bambú, ¿de dónde vienen? Bueno, de las redes sociales, ¿no? Muchas veces he escuchado, no, porque vi en Instagram, vi en esto, vi en lo otro. Y claro, y de repente, o sea, perdemos ese nexo con soluciones como mucho más vecinales, barriales, comunales, y organizándose en pro
soluciones que hasta pueden ser mismas apropiadas a la localidad. Yo a veces digo, tipo, conocer tanto tu barrio, conocer tanto tu localidad, qué plantas hay en tu lugar, cuál es la alimentación de tal o cual cosa, que luego cuando un agente externo venga a tu comunidad, sea imposible la rotura de eso, sea imposible ese desarraigo, ¿verdad? Eso es como la clave de todo eso. Eso es como, para mí, una piedra, siempre digo la piedra angular, lo dije a veces, pero es como una parte muy central de todo este asunto, porque desde esa organización colectiva, como la que mencionó José, con proyectos que han venido, es que también podemos visibilizar otros baches incluso aún más grandes. Para mí, por ejemplo, esto que traían del proyecto Neptuno, dejó, o sea, así, en pleno esplendor, que la falta de una participación vinculante de sociedad civil. O sea, estamos hablando de que hubo puestas en manifiesto, organizaciones se plasmaron evidencia que había en torno a este proyecto. Hubo esto, ¿y en qué quedó? O sea, ¿por qué es que existe esa posibilidad de, bueno, escuchar, pero ¿cómo eso se plasma una estrategia o qué responsabilidad hay en torno a esas demandas colectivas? ¿En qué quedó todo ese trabajo de organización, de concentración, de movilización, de búsqueda de información? Porque es muy zarpado, estamos hablando con mucha gente, o sea, organizada en torno a esto, y luego la aprobación del proyecto, o sea, ¿qué seguimiento tuvo de todo eso? Y eso habla de la gobernanza y de la gobernanza climática. Y claro, o sea, empezás a buscar, bueno, ¿qué onda la participación vinculante? Y empezás a poner ojo en, bueno, cómo funciona la gobernanza climática en Uruguay y te enterás que, por ejemplo, Uruguay está firmando compromisos de mitigación, de reducción de emisiones y al mismo tiempo estamos buscando petróleo. ¿En qué estamos? O sea, estamos apostando a una ganadería extensiva, sostenible, etcétera, a una movilidad eléctrica y estamos haciendo exploraciones sísmicas para el petróleo. Cuando ya se dejó en claro que si queremos toda esta economía basada en la ganadería, etcétera, el petróleo no da lugar, sumado a compromisos internacionales que estamos teniendo, yo entiendo, el financiamiento tiene que llegar para adaptación. Y no es fácil decir que no, cuando necesitas financiamiento, o sea, no podemos fingir demencia de, bueno, y volvernos, bueno, vamos a decirle que no a todo proyecto de explotación, no puede ser tan dogmático, o no creo que deba ser tan dogmático. Pero sí, o sea pensar a nivel de, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos apostando? ¿Y cómo vamos a solucionar, si no es de esta manera, esto otro? O sea, ¿de dónde vamos a sacar el financiamiento para adaptación, por ejemplo? ¿Cómo hacemos la participación vinculante? Como esas preguntas. Si tenemos que definir muy brevemente el proyecto Neptuno, ya que lo nombramos, para el que no lo sepa, ¿cómo lo definimos? Es... voy a meter en problemas. Simple, así como yo lo veo, es la privatización del agua a la cual el pueblo uruguayo ya le dijo que no en un plebiscito anterior para una empresa extranjera israelita para la gestión del agua potable para Montevideo y su metrópolis en una ubicación donde está chequeado la concentración de sal y el acceso, el perjuicio que tiene con las cianobacterias en el sitio por otras contaminaciones que vienen al norte. Yo quería agregar una cosa un poco polémica, además de lo que ya... Bienvenido. Es la conversa, es el devenir de la conversa. En esto de las exploraciones de petróleo, que yo no... Claro, tiraba todos los temas. Por supuesto que nos tenemos que achicar en gases de efecto invernadero y demás, pero también una de las cosas que siempre hay que tener en mente es a quién beneficia el discurso que yo me mantengo, ¿no? En esto de que el colonialismo que mencionábamos antes, hoy en día tenemos un colonialismo tecnológico. Hoy en día todo lo que consumimos, todo lo que es los paneles solares y todas las tecnologías son europeas. ¿Y quién viene a instalarlas? La gente europea, ¿no? Ingenieros, ingenieras, quien sea. Son tecnologías que se desarrollan en otros lados. Y todo lo que se desarrolla en Uruguay o cualquier otro país que sea tercermundista, depende exclusivamente de estas tecnologías que no son económicas y que además son fundadas por los mismos países que después te venden la tecnología, ¿no? En esto de los compromisos del Acuerdo de París, que también tiene compromisos económicos de adaptación, se pagan ellos mismos la tecnología que luego estás obligada a consumir. Entonces muchas veces, yo no estoy diciendo exploremos por petróleo, no estoy diciendo eso, pero muchas veces la respuesta es mucho más simple en esto de que hidrógeno verde, por ejemplo, ¿no? Todos los temas. Temón. Ya está. El hidrógeno verde o cualquier otro sistema que haya para tener energía más limpia,
y dejo el más limpia arriba de la mesa, ¿no? ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿De qué consta, digamos? Abrió todas las ventanas. Para mi tío Cacho, todas digamos. Déjame- ¿Para qué sirve el hidrógeno verde? ¿Por qué tanta polémica? Para Cochepo. Para todos. Déjame terminar la idea de que es como cada vez hay más energía porque la hacemos más limpia y contamine menos, o en algún concepto de lo que para nosotros es contaminación, sin muchas veces sopesar qué voy a hacer después yo con las baterías de los autos eléctricos o con un montón de residuos peligrosos, que hoy en día se mencionó el tema residuos, son un problema a nivel mundial. La energía es tan barata que se consume mucho más, ¿no? Es como los aviones. Antes los aviones eran súper caros y había muy pocos vuelos de avión. Eran súper contaminantes. Hoy en día son mega económicos volar en avión. Y hay muchísimos más aviones. Entonces es esto de que como contamina menos, lo reproduzco a escalas impensables. Entonces termino contaminando un montón más. Necesitamos más energía. Uruguay ya hizo la transición para la energía eólica y funciona muy bien. Incluso dentro de la matriz de gases de efecto invernadero del país, lo que más contamina es la ganadería, es AFOLU. La ganadería, la agricultura y todo ese sistema de producción. Entonces, necesitamos vender nuestro acuífero guaraní, que tan poco sabemos, tan poca información académica fundada y real tenemos como para saber cuáles serían las consecuencias de vaciarlo a una empresa extranjera para que genere electricidad para otro país, energía, electricidad de lo que sea. Son cosas que siempre hay que tener arriba de la mesa y ¿quién se está beneficiando de esto? Yo ahí tengo como dos temas que quiero tirar sobre la mesa. Dale. Uno es el decrecimiento y otra cosa es la ciencia y la tecnología al servicio de la vida. O sea, sí, porque... Claro, estamos hablando, nuevamente, volviendo al crecimiento infinito en un sistema que es finito. O sea, vamos a cambiar, energía de combustibles fósiles, por energía de hidrógeno verde, por la energía que sea. Si al final es esto, a grandes escalas, consumo, es como, necesitamos tanto. Realmente, o sea, ¿hasta qué punto? ¿Y quién lo necesita? ¿Uruguay o para qué otros lados estamos haciendo esto, no? Yo entiendo que necesitamos una inversión muy zarpada en adaptación y que es una inversión que no siempre hay retorno. O sea, en las finanzas climáticas, que todavía no se definió bien qué es finanzas climáticas, mucho va para mitigación porque tiene un retorno económico. La adaptación queda como voy a invertir en poder seguir así. O sea, no tengo un necesario retorno económico. Eso dificulta recibir inversión. Entonces, muchos países, está ocurriendo en otros países en desarrollo lo que está ocurriendo en Uruguay, que estamos vendiendo recursos, ¿tá? Para esa inversión. O sea, está buenísimo ser crítico, pero también es realmente, o sea, ¿cómo será que podemos generar políticas distributivas internas? ¿Será que no tengo la solución? Si la tuviera, no seguiría estudiando o sería mucho más fácil. Si alguien la tuviera, sería como... Pero sí es como... Pongámonos a pensar si esto del crecimiento infinito, si vamos a seguir más energía, más esto, más... ¿Y no será que nos podemos distribuir? Porque hay carencias. Mismo dentro de Uruguay hay carencias muy zarpadas. Carencias que incluso hasta personas que es uno de mis países dicen, no, esto no existe en Uruguay. Y vas a los barrios, existe. Entonces, o sea, apostemos a subsanar esas necesidades que son, o sea, son el mínimo piso de oportunidades sin que eso se coma todos nuestros recursos. Es un tema de decrecimiento. Y lo otro es en la ciencia y la tecnología al servicio de la vida. Como yo comenté, ¿cómo te definís? Estudiante de ingeniería ambiental. Eso es algo que yo no suelo decir en mi presentación porque hay muchas problemáticas ambientales y con mucho fundamento han llevado a demonizar la ciencia y la tecnología. De cuando viene alguien de ingeniería, cuando viene alguien de lo que sea, es como, a ver, ¿qué nos viene a decir ahora? ¿No? Genera un cierto, como que una incomodidad a veces. Pero también tengo quiero creer y tengo confianza de que existen formas en que la ciencia y la tecnología pueden ser grandes aliadas para gozar, para disfrutar, para generar oportunidades. Hacer la vida más fácil. Sí, o sea, medicina, para generar oportunidades para más personas y que todo sea desde o sea, no tiene por qué, la tecnología no tiene por qué asociarse tipo a algo súper mega zarpado con una industria. Podemos hablar, hay tecnologías, por ejemplo, ¿qué es la tecnología? Hay tecnologías ancestrales que luego que un yankee les puso un paper en inglés, dijeron, mirá, esto es re importante. Es tipo, hay gente que viene laburando en esto, tipo, años. Y se lo han pasado de generaciones en generaciones, o sea, o mismo formas populares de labrar la tierra, conocimientos populares, que la manera en la que se vinculan con el territorio, que la manera con la que se vinculan con el espacio, son formas de las que tenemos que aprender un montón. Y eso también son tecnologías. Total. O sea, entonces, es como...
hay como una mudanza de paradigma muy zarpada a hacer en pro de, podemos pensar concretamente Neptuno, podemos pensar concretamente hidrógeno, y podemos hacer un montón de críticas, sí, y son necesarias. Siento que capaz es como me volví un montón ya la conversa. Bienvenida. Pero hay un cambio de paradigma muy zarpado a crítica de todo Yo esto. quería traer esto que mencionaba Ale del cuarto lleno de plástico y que tanto estoy haciendo de verdad mella en las crisis ambientales, yo llevando el plástico a reciclar. Creo que la gestión de residuos es un tema aparte porque impacta a nivel mundial, por supuesto, pero a nivel local. Entonces, todo lo que yo pueda evitar que vaya a los sitios de disposición final no solamente es un ahorro en la liberación de gases de efecto invernadero, sino que puede ser un aumento en la economía, si eso se recicla, si eso se composta, si además después con el compost termino haciendo una huerta en mi casa o algún sistema de soberanía alimentaria en mi barrio o lo que sea. Entonces creo que justo los residuos tienen como un tema aparte. Pero sí, sin duda está claro, y trayendo también esto que decía Caro de el deseo, del placer, del disfrute, cuando nosotros hacemos educación ambiental, que es clave, y lo trabajamos mucho con jóvenes, no se puede traer estos temas del reciclar o de no consumir ciertas cosas o de tratar de hacer otras. Siempre es difícil llevarlo desde el mandato, ¿no? Como seguir exigiéndole a la juventud que ya está cansada, está estratégicamente cansada, el sistema las cansa para que se frustren, para que no tengan ganas de hacer más nada ni de exigir más nada. No, y la juventud como la responsable de todos los cambios Claro, de la sociedad son los niños y los jóvenes. Claro. Lo que lleva a aislarse aún más en este mundo tan mega hiperconectado, pero tan aislado, ¿no? Entonces, siempre tratar de hacer estas cosas desde el placer, desde el disfrute, desde acercarme a la persona que yo quiero ser en el mundo en el que yo quiero vivir. Alinearme con eso y caminar por ahí es clave. Exacto. Y eso que hablaban recién, y para ir cerrando un poco la charla, ¿en dónde un joven o cualquier persona en realidad que quiera cambiar la realidad, a dónde se puede acercar? Porque hablábamos de que la salida es colectiva, que no es individual, no es mi cepillo de bambú, no es lo que yo hago en mi casa, o sí también, pero ¿a dónde me puedo acercar como para generar Hay que comunidad? continuar reciclando, ¿no? Sí. Reciclen. No me clave, vayan a cortar pero- y No, quejarme al por supuesto, reciclado. por Hay que supuesto. seguir, No, a los seguir con los proyectos que plásticos. hablamos, Pero, tampoco ¿en dónde? demonizarlos. O sea, necesitamos infraestructura de agua, necesitamos un montón de cosas. Hay que repensarnos el proyecto de desarrollo que queremos. O sea, también eso me parece importante. Porque a veces el ambiental es como, es tipo, bueno, bajando a tierra. ¿Cómo lo plasmamos? Esa visión como más proactiva, más, A ver, en más concreto. positiva, más... Bien. Y en esto de a qué acercarse. O sea, creo que cada día más hay más iniciativas locales. Por ejemplo, bueno, acá en Canelones, ese voluntariado de la acción climática es precioso y desde que está en muchas actividades mismo que coordinamos cada vez se nota más la presencia de Canelones. También está la red de jóvenes para la justicia climática, que ahí es una red a nivel nacional y se coordinan actividades, hay espacios de participación y de acción, y colectivos y organizaciones que resuene con cada quien. Porque también es eso, ¿no? O sea, acá venimos a hablar de cambio climático, pero en el paraguas de la gobernanza ambiental, en el paraguas de las problemáticas ambientales, hay distintas escalas y hay distintas formas también. Hay gente que lo abarca desde el arte, desde el artivismo. Hay gente que lo abarca desde, no sé, desde una acción concreta, una acción más de voluntariado. Otras personas más desde, generar material educativo para escuelas. Otras personas... Creo que el mayor acto y lo más importante ahí es juntarse a tomar mate y comer bizcocho con alguien para hablar de estos temas. O sea, y si la bolsa de bizcochos es de plástico, bueno, se resolverá para una instancia próxima, se reciclará, claramente, pero que lo importante y la riqueza ahí esté en ese encuentro con la otra persona, en ese intercambio, en esa construcción. La salida es colectiva. La salida siempre es colectiva. La transformación Y es hacia colectiva. No, sin duda, mantener estas conversaciones arriba de la mesa, informar, preguntar. Si querés hacer algo, estás re perdido, andá al club de tu barrio. Sumate a la comisión de vecinas, de vecinos, la comisión de fomento rural, a donde estés, agrupate, si es en la escuela, si es en los scouts, no sé. Buscá un grupo en el que te sientas representado, en el que quieras participar. No lo hagas desde el mandato. Hacelo desde el placer, desde el deseo, desde acercarte a algo que te lleva a ser la persona que vos querés ser, en el mundo en el que vos querés vivir. Y bueno, y escribí, participá, militá, para que las cosas vayan por el rumbo que desde tu colectividad piensan que es la mejor forma de ir. Siempre haciendo el uso de los recursos de la mejor manera que vos puedas de forma individual.
desde el veganismo, vegetarianismo, desde el cepillo de dientes de bambú, desde andar en bicicleta, desde comprarle la fruta a la vecina, lo que sea, lo que resuene contigo, con tus posibilidades y con tu deseo, va a estar bien. Y ahí puedo agregar una cosa más que hace poco la aprendí, el autocuidado en esto como un acto político, ¿ok? Porque incluso dentro de los colectivos cada vez más hay como una saturación de tipo como... Y eso a veces o no es sostenible o termina... El encuentro termina siendo de otra forma, que capaz es menos amena, menos gozosa, menos disfrutable. Estamos luchando por un futuro digno, seguro y gozoso. O sea, entonces hagamos de esa realidad que queremos habitar algo gozoso. No siempre es posible, porque muchas veces es desde la escasez. Lamentablemente muchas veces desde la escasez. No siempre es desde el goce. A veces es de la necesidad de tipo, si me sacan esta tierra, ¿dónde quedo? Pero en esa conexión y en esas redes, o sea, como hacer lo que sabes de corazón, desde el sentimiento y desde esa vinculación. No tiene por qué ser algo muy grande, no tiene por qué ser algo muy chico. Cada vez más cuesta acercarse porque cada vez los espacios están menos orgánicos, menos materiales y son más intangibles capaz. Son importantes los espacios de Zoom, de encuentro de redes, pero intentar como desde ese autocuidado conectar, desde esa empatía, desde el suponer lo mejor primero de la otra persona y desde ahí organizarse. Es difícil, no es fácil. El sistema no nos inspira a cuidarnos, pero... Nos dejan 1000 cosas para pensar. Tremendo cierre, la verdad que ha sido un 1000 placer. cosas para Muy reflexionar. enriquecedor, muy profundo en muchos temas que siguen, que en otros episodios de la conversa vamos a tener que recibirlas nuevamente en otras ediciones, en otros ciclos, porque ha sido tremendo. Si te gustó este programa de La Conversa, que estuvo interesantísimo, mirá que tenemos más sobre salud mental, sobre economía, sobre mujeres en política, sobre deporte, sobre arte. Hay de todo. Muchísimas gracias al Espacio Colón. Espacio Corona, Lucía Repeto, su directora, a los que están detrás de cámara, Fede Machí, Fede Cabrera, Matías de Sonidista, perdóname que no me sé tu apellido todavía. Es un fenómeno. Así que nada. Y a nuestras dos invitadas de lujo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Josefina Isamarzo y Carolina Cuesta. Mil gracias Gracias por a estar en La ustedes. Conversa. Bonito espacio.